Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver en la palabra de Dios si puede haber o no puede haber pastora. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Vamos a ver en el capítulo número 2, la palabra de Dios, y en el versículo número 12. Dice la palabra de Dios así: Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí dice, porque no permito a la mujer enseñar. No permite el apóstol Pablo, o sea, Dios a través del apóstol Pablo dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el versículo número 11 dice así, voy a leer desde el 11 al 12, dice el versículo 11, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, el 12, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hace unos días miré en internet a una mujer que la entrevistaba un hombre que era un pastor y ella era una pastora, eran de diferentes iglesias y estaban hablando del tema de que pues de que a algunos no les gusta pues de que haya pastoras y cosas así, ¿no? Estaban hablando de ese tema y ella habló de este versículo donde dice que no le permite a la mujer enseñar, que dice aquí el apóstol Pablo. Y ella dice que lo que pasa es esto, que una buena exégesis, dice así ella. O sea, un buen estudio de la palabra de Dios, leerla, o sea, completa, que ahí se da uno cuenta por qué Pablo está diciendo eso. Y dice que lo que pasa que Pablo dice eso, que la mujer no puede enseñar, porque aquí a la iglesia que le está escribiendo, a la iglesia donde estaba de pastor Timoteo, dice que había mujeres rebeldes. Y como había mujeres rebeldes, les dice eso. Pero no sé de dónde saque esa conclusión. Esas mujeres rebeldes, ¿dónde están, verdad? Entonces, hermanos, uno puede, pues a veces inventar hasta cosas de imaginaciones, ¿verdad? Cosas que son de pura imaginación. En la Biblia no hay pastoras. En la Biblia hay pastores. De hecho, la Biblia lo menciona como el masculino, pastores. Y los pastores que uno ve en la Biblia es como aquí Timoteo, que era un pastor. Tito, y era un pastor. Eran hombres, no eran mujeres. Uno ve los profetas, el profeta Gabo, y era varón. Maestros, al apóstol Pablo, él era maestro y era apóstol, y también son varones. Todos, se fijas, todos son varones. En la Biblia vienen los dones del Espíritu Santo, hermanas y hermanos, y los dones que da Jesús, que son los 5 ministerios. En los 5 ministerios está pues el apóstol, profeta, evangelista, maestro. Usted sabe los 5 ministerios, ¿no? Que vienen en Efesios, capítulo 4, versículo número 11. Pero cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, que son los 9 dones del Espíritu Santo, se habla de un don, que es el don de profecía. Y cuando se habla de los ministerios que da Jesús, se habla del don de profeta, pero no es lo mismo tener el don de profecía que del Espíritu Santo, que es profetizar, que tú estás orando de repente y de repente por el medio del Espíritu Santo dices, aquí dice el Señor, y da un mensaje, dice la Biblia, de consolación, de exhortación, de edificación, depende de lo que quiera dar el Señor. Una cosa es eso, al don que da Jesucristo, que son de los 5 ministerios, que son de Efesios. Que esos son los ministerios, son puros predicadores, y el que es profeta no es una persona que de repente está orando y de repente va a decir algo nada más y ya siempre está normal y no está predicando la palabra de Dios. Un profeta así le revela cosas, perdón, pero un profeta es un predicador también, como el profeta Agabo, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Entonces digo esto porque hay personas que a veces dicen, había mujeres profetizas, sí, pero profetiza no es predicadora. Claro que cuando das un mensaje por el Espíritu Santo, estás hablando, estás diciendo algo, ¿verdad? Pero es diferente que por el Espíritu Santo yo empiece a dar una profecía, otra cosa que yo sea un predicador. Yo puedo tener el don de profecía, pero no soy un predicador. O puedo ser un predicador y no tengo el don de profecía. Son diferentes cosas. Y el ministerio de profeta que daba Jesús
que da Jesús es un hombre que predica y también que predice cosas que van a suceder. Y el don de profecía es un don que no se dedica a predecir cosas, sino a edificar, a exhortar y a consolar, a dar palabras que son de bendición. Y el que es profeta da palabras que predice cosas que van a suceder. Como dice la Biblia que el profeta Gabo predijo una gran hambre que la cual vino. Entonces, es diferente, son diferentes dones. Uno lo da el Espíritu Santo, que es el de profecía, eso lo tienen hombres, mujeres, niños, ancianos, quien sea. Y otro es el don de profeta, que es el ministerio de profeta que lo da Jesús, que eso nomás lo tienen puros hombres y que enseñan la palabra de Dios. Mire, hay algunos que dicen que lo que pasa que Pablo, que era un hombre machista, dice. Fíjese el pecado, decir que Pablo era machista. Es un pecado decir eso del apóstol Pablo. Lo que dice Pablo lo tomamos con palabra de Dios, pero cuando no permite que que prediquen las mujeres porque no es correcto, entonces ya está de machista se le pone. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque hay que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. No lo dice Pablo por machista, que no predique a las mujeres, sino lo que pasa que en ninguno de los 5 ministerios fue mujer. Y, y no lo dice por machista, como lo dije, no lo dice por tradiciones judías, no lo dice porque ahí había mujeres rebeldes y a ella les prohíbe nada más, sino, le voy a decir por qué lo dice. Aquí la misma Biblia lo dice, llevando un exégesis, como dice esa mujer, lo dijo. Entonces ahí se da cuenta uno, y aquí se da uno cuenta por qué lo dijo él. No lo dijo porque había mujeres rebeldes, sino lo dijo por otra cosa. Si uno lee los siguientes versículos, del versículo número 12, va a decir por qué no permite que prediquen las mujeres a los hombres. Y por qué no permite que les enseñe. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No es porque había mujeres rebeldes, ni porque él era machista, ni nada de eso. Fíjense por qué es. Dice el versículo 13, dice así. Dice así, porque Adán fue formado primero, después Eva. Voy a leer desde el 12 para que se vea que está hablando de lo mismo. Dice así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. No es por costumbre judía, no es por costumbre gentil, que Pablo no seguía costumbres gentiles, no es porque eran rebeldes en la iglesia de Timoteo a las mujeres. Pablo no les permite predicar a las mujeres porque el hombre fue formado primero, por motivos de la creación. Porque en la creación, usted sí recuerda en Génesis, Dios formó al hombre y no formó a la mujer, formó al hombre primero y de hecho a la mujer la formó, pero hasta de una parte del hombre. Y de hecho la Biblia dice, si usted se acuerda en Génesis, dice la Biblia que Dios formó a la mujer porque el hombre estaba solo. Y la mujer se formó por causa del hombre, porque se formó la mujer, Dios formó a la mujer para que el hombre no estuviera solo, de entender ahí la Biblia. La Biblia lo dice ahí, lo dice claramente, que la formó porque no había pareja, no había alguien, una compañía para el hombre y por eso la formó. O sea, como que si el hombre no hubiera sido creado, lo digo humanamente hablando, no hubiera sido formada entonces la mujer, porque la mujer fue formada por causa del varón, para que el hombre no estuviera solo. Y aquí dice que no le permite a la mujer que enseñe al hombre porque el hombre fue formado primero. Y claro, el hombre fue formado primero y hasta y hasta la mujer fue formada para que el hombre no estuviera solo y hasta fue formada hasta de parte del hombre. Una parte del hombre que se le quitó la costilla y de ahí se hizo la mujer. Entonces, ya ve usted, no es por formas de machismo, no es por formas de mujeres rebeldes que habían en esa iglesia, sino que Dios no permite que la mujer enseñe porque el hombre fue formado primero, por motivos de la creación. Por eso, porque el hombre fue formado primero y la mujer fue formada después. Por eso, es la que dice Pablo que por eso no permite. Y dice también otra cosa, ¿por qué no? Perdón, da, otro, da otra base. ¿Por qué no se puede hacer eso que la mujer le enseña al hombre? Dice así, versículo 14 dice, y Adán no fue engañado. Dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Tampoco permite Pablo que la mujer predique al hombre, que le enseñe al hombre la palabra de Dios, porque la mujer fue la que fue engañada y no el hombre. Usted sí ve en Génesis también,
a la que se le manifiesta Satanás a través de la serpiente y le engaña, y la mujer cae en el engaño de Satanás, no fue el hombre, fue la mujer. Y por eso la mujer no puede enseñarle al hombre, porque dice aquí, porque ella fue la que fue engañada, y Adán no fue engañado, sino fue ella. Entonces, porque ella fue formada después, no puede enseñar al hombre, dice así, por la creación, no por costumbre ni nada por el estilo, ni por las hermanas de su iglesia, de Timoteo. Y tampoco le puede enseñar al hombre porque Eva fue la que pecó, fue engañada por Satanás a través de la serpiente, y no Adán, sino que fue ella. Ya después Adán cayó, pero ella fue la primera. Entonces, aquí son las bases bíblicas que toma Pablo. No es machista Pablo, era un hombre de Dios, un hombre que agradaba a Dios, sino que esas son las bases, el motivo de la creación y el motivo de la caída del hombre. Por eso la mujer no puede enseñarle al hombre, porque ella fue formada después y ella fue la que cayó en pecado por medio del engaño de Satanás, y después el hombre cayó. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara, y el que quiera seguir la voluntad de Dios va a seguir la verdad. Y es clara la palabra de Dios, y no se puede decir más, es clara la palabra de Dios. Ya las demás son cosas que uno inventa para querer hacer lo que uno quiera hacer, o querer uno poder hacer lo que uno quiere hacer, lo que uno desea, pero la Biblia es clara y dice las cosas con claridad. Y si en la Biblia dice que todos somos iguales, que en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavos, todos somos lo mismo en Cristo, pero lo dice en la forma que todos somos un pueblo de Dios, que somos lo mismo. Yo no soy más pueblo de Dios que una mujer, ni soy más hijo de Dios que una mujer, soy igual. Pero ya para enseñar, entonces sí Pablo sí pone ya la diferencia. En otras cosas lo dice así, pero te dice la palabra de Dios diferente. Pero ya para enseñar, si somos iguales, como somos, Dios nos ama igual, somos pueblo de Dios igual, somos hijos de Dios igual, pero somos iglesia también de Dios igual. Pero para enseñar, no puede enseñar la mujer al hombre, entre ellas se pueden enseñar, puede haber una hermana que les predique a puras mujeres si quiere, ¿verdad? Pero al hombre no le puede enseñar, no puede haber una iglesia donde predique a la mujer a hombres. ¿Por qué? Porque la mujer fue formada después en la creación, y por eso al hombre no le puede enseñar, dice Pablo, y porque la mujer fue la que fue engañada por Satanás y no fue el hombre. Por esas dos cosas. Dios les bendiga, hermanos, sigamos adelante y sigamos la palabra de Dios con sinceridad, no con lo que nos enseñen a veces si es incorrecto o nosotros deseamos, sino lo que la Biblia dice. Hay que seguirla con sinceridad para que realmente, hermanos, estemos con el Señor. Dios les bendiga, hermanos.